Tres influencias claves. Primero, antes del comienzo del moderno movimiento pentecostal con Agnes Ozman en 1901, hubo tres ocasiones principales de manifestaciones pentecostales, durante el siglo XIX. Todas las tres se deben, de una manera u otra, al mismo error de interpretación acerca de los postreros o los últimos días de nuestra época, justo antes del retorno del Señor Jesucristo. Basándose en la profecía de Joel 2 que Pedro citó en Hechos 2, muchos de los eruditos del siglo XIX decían que puesto que la época de la Iglesia estaba por terminar, se podía esperar una nueva manifestación de las señales, los prodigios y los milagros igual que durante la primera venida del Señor. Sin embargo, como vimos en el capítulo anterior, la profecía de Hechos 2 no se trata de los postreros días de la Iglesia, Dios ni siquiera había revelado la Iglesia en aquel entonces. Efesios capítulo 3, verso 1 litros 7. Se trata de los postreros días de la tribulación, justo antes de la segunda venida, puesto que el Señor arrebata a los cristianos antes del comienzo de la tribulación. El avivamiento, el derramamiento especial del Espíritu Santo, que se menciona en Joel 2 y Hechos 2 no tiene nada que ver con nosotros, sino con los judíos en la tribulación. Según los escritos de Pablo, nuestro apóstol, Gálatas 2, versos 7-9, los últimos días de la Iglesia justo antes del arrebatamiento serán días de apostasía cuando los creyentes se apartarán de la verdad de la palabra de Dios para seguir las fábulas y las enseñanzas que bien les parecen. Ver 1 Timoteo 4 verso 1-5, 2 Timoteo 3, verso 1-8, 4.15. Esto es exactamente lo que vemos sucediendo en nuestros días, desde 1900 y el cambio del siglo. La primera ocasión de manifestaciones esporádicas de fenómeno pentecostal, Edward Irving, un ministro presbiteriano en Londres, Inglaterra. Durante este periodo de popularidad, Irving llegó a ser convencido de que él era un profeta y un sacerdote en la iglesia de los últimos días, enfatizando la apocalipsis que estaba por venir pronto, según él. Por lo tanto, él estableció varios grupos de oración con el propósito de buscar y procurar un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, como se ve en el comienzo de la época de la Iglesia en el libro de Hechos. Es importante notar esta común tendencia entre casi todos los fundadores y líderes del movimiento pentecostal. Todos estaban buscando y procurando una experiencia pentecostal, como recibieron los primeros creyentes en el libro de Hechos. El problema con esto es que no hay ningún mandamiento ni instrucción en el Nuevo Testamento acerca de esto. Aún los primeros creyentes en Hechos no estaban buscando, o procurando, su experiencia pentecostal. Fue algo que Dios hizo sin que los creyentes hicieran nada. Por lo tanto, el deseo de buscar y procurar una experiencia personal como la del día de Pentecostés en Hechos 2 es realmente encerrarse en una trampa, porque lo lleva por un camino no bíblico. En 1830 los del grupo de Irving que estaban buscando y procurando este derramamiento nuevo del Espíritu experimentaron el fenómeno de las lenguas que a menudo se llama glosolalia, es un término del griego y se traduce lenguas. Se refiere al fenómeno de hablar incoherentemente en un estado de euforia o éxtasis espiritual. Esta manifestación sucedió en la ciudad de Glasgow, y la persona que habló en una lengua incoherente era una ama de casa que se llamaba Mary Campbell. En medio de un servicio público de su iglesia, la señora Campbell emitió fuertemente unos sonidos ininteligibles, y causó una confusión completa en el culto. Después de restaurar el orden, Irving aceptó a Mary como una profetisa, y trató de explicar lo que pasó diciendo que era un nuevo movimiento del Espíritu Santo. Él dijo que las lenguas eran la señal externa y visible de la gracia interna e invisible del bautismo, que el Espíritu Santo confiere. Así que, se puede ver de dónde empezó esta misma creencia del moderno movimiento pentecostal. Empezó con una ama de casa en Glasgow, Escocia. No obstante, los demás no compartían su interpretación del acontecimiento. Por ejemplo, Thomas Carlyle en su libro Reminiscencias, dijo que alguien debiera haberle tirado un balde de agua a la mujer loca e histérica. Sin embargo, puesto que Irving estaba buscando un fenómeno de este tipo, él aceptó a Mary como una mujer santa, y la clave, para llevar su iglesia presbiteriana a un nivel de reconocimiento mundial. Al fin y al cabo, los líderes de la iglesia presbiteriana expulsaron a Irving de su púlpito. Citaron sus enseñanzas extrañas acerca de las profecías. Él creía en la revelación directa y las lenguas extrañas e incoherentes. Además, él permitía a las mujeres predicar, enseñar y profetizar en los servicios de su iglesia, algo claramente prohibido en 1 Corintios 14.34-35. Al ser expulsado de su iglesia, Irving llevó consigo a unos 800 de los miembros para empezar una nueva iglesia y una nueva denominación, la Iglesia Católica Apostólica.
Exactamente como se puede ver en la iglesia de Irving, el comienzo del patrón pentecostal de hablar en lenguas y profetizar, en medio de un culto, hay otro patrón que empieza aquí y se repite a través de toda la historia del movimiento pentecostal. Casi todas las diferentes denominaciones pentecostales empezaron por una división de una iglesia. Al principio, como en el caso de Irving, muchas iglesias pentecostales empezaron cuando alguien quiso introducir lenguas o algo parecido y por lo tanto fue echado. Al salir, muchos de los expulsados llevaron a varios de los miembros de sus iglesias y así formaron sus propias congregaciones a base de sus nuevas creencias. Luego, después de la formación del movimiento moderno, casi todas las denominaciones pentecostal se formaron de la misma manera, por una división. A veces las divisiones se trataban de diferencias doctrinales, pero a menudo se debían simplemente a problemas personales entre los líderes que estaban luchando por contra. A pesar de que Irving estaba buscando y procurando un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, y a pesar de que halló a Mary Campbell con su don de lenguas, él nunca recibió ningún don pentecostal. Debido a esto, Edward Irving fue echado de su propia iglesia, la iglesia y la denominación que empezó. Sus líderes que habían recibido esta segunda bendición del Espíritu Santo se declararon apóstoles, y decidieron reemplazar a Irving porque, según ellos, Dios no lo había escogido a él para ser líder, evidente en el hecho de que Irving no había recibido los dones, como ellos. Un par de años después, Edward Irving murió y a través de los años, su iglesia se volvió más y más litúrgica como la Iglesia Católica Romana. Irving, con su afán de experimentar un nuevo derramamiento del Espíritu Santo como en los días de los apóstoles, sembró las primeras semillas que brotarían luego en el moderno movimiento pentecostal. Hay muchas de las tendencias de la iglesia de Irving se pueden ver hoy día en las iglesias que buscan y procuran lo mismo que él. Alucinógeno.